bueno, en primer lugar quería dar las gracias a Olatz y al resto de miembros del grupo de adherencia porque ha sido un placer tener la oportunidad, ¿no?, de compartir esta idea con ellos, con gente tan motivada y con tanta experiencia. El título original del taller era Taller de adherencia en el paciente crónico. Cuando hablamos de paciente crónico nos vienen a la cabeza muchos tipos de pacientes, ¿no? Un crónico es un paciente con una enfermedad de Crohn, una esclerosis múltiple. Entonces, bueno, le añadí lo de crónico complejo. No quiero decir el paciente de la metadona de Herminia, sino complejo porque es un paciente frágil y un paciente geriátrico. Un poco el perfil en el que me voy a centrar. Para los que no conozcáis el Consorcio Hospitalario de Vic, digo dos cosas que bueno, son interesantes un poco para centrar cómo hacemos el trabajo en este tipo de pacientes, por si lo queréis adaptar a vuestro entorno. Yo creo que las dos fortalezas que diría en el área geriátrica de Vic son que, por un lado, tal cual está conformada la estructura sanitaria, es una estructura interniveles. Tenemos un hospital de agudos, que es el Hospital Universitario de Vic, y dependiente de él tenemos dos centros de atención intermedia, que son los hospitales de Manlleu, hospitales de Santa Creu. Los farmacéuticos del hospital nos desplazamos diariamente o en días alternos a estos centros, entonces hacemos seguimiento de los pacientes a distintos niveles, ¿vale? Esto nos permite tener más tiempo para intervenir sobre los pacientes, discutir los casos con más tranquilidad, que muchas veces en una unidad de agudos es complicado, ¿no? También tenemos residencias sociosanitarias dependientes. En todos los casos son el mismo equipo de geriatras y el mismo equipo de farmacéuticos, entonces facilita mucho las cosas. Otro punto importante de nuestro modo de trabajo es que la atención a este tipo de pacientes es una atención multidisciplinar, ¿no? Cuando yo llegué ya había esta cultura de trabajo colaborativo entre geriatras, farmacéuticos de hospital y enfermeros. Y bueno, pues la verdad que ya está muy impregnada esta forma de trabajo y yo que lo piloté un poco este tipo de proyectos en este hospital, pues no me resultó complicado. O sea, la forma de entrar fue sencilla. Entonces, si tuviéramos que decir un poco cuál es la herramienta básica en la que nos centramos cuando abordamos al paciente crónico complejo, la herramienta básica, un poco la marca de este centro, es lo que hemos denominado el modelo PCP, el modelo de prescripción centrada en la persona. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando nosotros abordamos un paciente, ya sea en un ámbito sociosanitario, un hospital de agudos, lo abordamos a 4 niveles. Hacemos, en primer lugar, conocemos como una valoración centrada en la persona, después en el diagnóstico, después en el tratamiento, en el fármaco, ¿no? Y todo ello da lugar a la propuesta de plan terapéutico. Después veréis por qué todo esto tiene sentido. En la evaluación centrada en la persona lo que hacemos es una valoración cognitiva, funcional y social del paciente, de modo que considerando estos 3 aspectos definimos cuál es el objetivo global que tenemos para este paciente, ¿vale? Queremos prolongar su supervivencia, queremos mantener su funcionalidad, o bien lo que queremos es proporcionarle la mejor calidad de vida posible en el tiempo que le quede, ¿no? Este es un punto en el que tenemos muy en cuenta la familia y cuidadores, ¿no? Es muy importante la decisión compartida. En la valoración centrada en el diagnóstico, lo que hacemos es identificar cuáles son los problemas de salud del paciente, relacionarlos con el tratamiento y ver si son razonables y coherentes con el objetivo global que nos hemos propuesto previamente, ¿vale? En un crónico complejo diabético tipo 2, que veamos que tiene una glicada, por poner un ejemplo, de 6,5, pues posiblemente esto no es coherente con el objetivo global. Si el objetivo global es mantener la funcionalidad, pues podemos ser más laxos, ¿no? Entonces esto es como para no perder el horizonte. Y de ahí vamos a la valoración centrada en el fármaco. Ya nos olvidamos de los diagnósticos, trabajamos solo con los medicamentos. Identificamos qué medicamentos tienen un mayor riesgo de producir efectos adversos al paciente y tratamos de, siempre que es posible, sustituirlos por otros que tengan un mejor equilibrio para pacientes frágiles. Todo ello desemboca en un plan terapéutico que se comunica al paciente, a su entorno, y es un momento en el que ya se realiza una entrevista. Bueno, era un taller práctico, entonces, bueno, pues lo que he hecho es seleccionar un caso que se discutió en su momento y un poco voy a tratar de desarrollar los puntos que me parece que son interesantes relacionados con este modelo, ¿vale? Estamos hablando de una paciente, es una mujer de 85 años, está catalogada como crónica compleja. En Cataluña hay distintos sistemas de identificación. Los frágiles los clasificamos como crónicos complejos o con enfermedad crónica avanzada. Yo sé que en Andalucía, por ejemplo, hablaban del paciente pluripatológico, ¿no? Y en cada comunidad varía un poco esta terminología. Bueno, pues era un paciente crónico complejo que ingresó en un centro de atención intermedia para una convalecencia. ¿Por qué? Venía de un hospital de agudos, del hospital de Vic,
por una anemia severa, había tenido pérdidas digestivas severas, ¿no? La habíamos recuperado con transfusión de concentrados de Matíes. Tenía una enfermedad renal crónica que se había reagudizado, se había manejado de forma conservadora. Y además, durante el ingreso en el hospital de agudos, había hecho una sobreinfección respiratoria. Se había manejado con antibióticos intravenosos, corticoides, nebulizaciones, ¿no? Lo habitual. Entonces, ¿cuál era el tratamiento de esta paciente? Bueno, pues identificando los problemas de salud, era una paciente hipertensa, iba a tratamiento con amlodipino 5 miligramos cada 12 y doxazosina 4 cada 12. Era una paciente cardiópata, había hecho un síndrome coronario agudo ya hace 6 años, iba antiagregada con Adiro, su beta bloqueante, el antagonista al calcio nos venía bien porque se había quedado con una angina de esfuerzo, con nitratos orales y ranolacina cada 12. Tenía una insuficiencia cardíaca también en el contexto, por un lado, del síndrome coronario agudo, también del progresivo envejecimiento de la paciente, los beta bloqueantes ya le iban bien, ¿no? Y con diuréticos cada 8 horas. Dislipémica, iba con atorvastatina 40 cada 24, y como dije, diabética tipo 2, ¿no? Iba con repaglinidad, dosis mínima, 0,5 miligramos, pone cada 12 horas almuerzo-cena, ¿no? Que es lo más habitual en este caso. No nos quedamos ahí. Tenía una hiperuricemia, secundaria a esa enfermedad renal crónica, iba con alopurinol diario, 100 miligramos, antecedentes de una úlcera péptica, tratamiento preventivo con omeprazol, una paciente POC con hipratropio, antecedentes de fractura de cadera. No me estoy inventando ningún síndrome, ¿eh? Esto era así. Podía haberlo hecho para ser más docente, pero era así. Fractura de cadera, hacía una gonartrosis, pues iba con analgesia, calciovitamina D y insomnio. Lorazepam, 1 miligramo cada 24 horas, más condicionales. Entonces, claro, aquí hago la reflexión, ¿no? Esto era con este objetivo, hacer la reflexión. No he dado pistas de cuál era la situación cognitiva de la paciente, ¿no? Pero es fácil de interpretar. Yo creo que es imposible que una paciente de esta edad, con este grado de fragilidad, tome adecuadamente todos estos tratamientos, ¿no? Creo que conté que eran 17, los hay con más. Entonces, esto también nos hace replantearnos una cosa, ¿no? Tradicionalmente los farmacéuticos, cuando hablábamos de adherencia, decíamos, nuestro enfoque era el paciente tiene que tomarse toda la medicación prescrita, y de hecho es lo que contempla Haynes, ¿no? Cuando dice la definición de adherencia. Y entonces esto yo creo que nos plantea una duda, ¿no? Posiblemente a lo mejor esta paciente estaba donde estaba porque a lo mejor no se había tomado toda la medicación que le habían prescrito. Por tanto, esto significa que cuando hablamos de adherencia, el concepto de adecuación no debemos de separarlos, no son compartimentos estancos, sino que va todo un poco relacionado. Entonces, con esto a mí me ha valido para justificar que estamos hablando de un grupo de pacientes en los que es imperativo diseñar o aplicar intervenciones para mejorar la adherencia, ¿no? ¿Por qué priorizarlas en estos? También en otros, ¿no? Pero en este grupo concreto porque estamos hablando de pacientes muy frágiles, con un alto nivel de polimedicación y, bueno, pues si lo queremos ver desde un punto de vista más economicista, pues porque consumen muchos recursos sanitarios. Bueno, lo de las preguntas, yo no sé si alguno lo habréis visto, lo que he hecho, la forma más rápida que me pareció para poder interaccionar con vosotros y no perder mucho tiempo, lo que he ido haciendo es colgar en mi Twitter 5 preguntas con las que voy a desarrollar el caso, ¿vale? O sea que los que tengáis Twitter, Ramón hablaba de que tenemos que trabajar en un entorno 2.0, los que no estéis con ellos os animo a hacerlo, los que tengáis, os animo a que las vayáis respondiendo ya todas, las podéis hacer todas, son 5, son muy... lo primero que os venga a la mente, ¿vale? Para no liarme mucho, la primera ya, bueno, las fui colgando ya ayer para que otra gente se fuera animando y la primera ya la voy leyendo, ¿vale? Para no pararnos. Bueno, la pregunta era, ¿cuál de las siguientes intervenciones creéis que ha sido o ha demostrado ser eficaz para mejorar la adherencia en este tipo de pacientes, ¿no? Planteaba 4 posibilidades. Estrategias de simplificación posológica, el empleo de los SPDs, ¿no? Los sistemas personalizados de dosificación, intervenciones educativas o todas las anteriores. Vale. Entonces, en este momento, con una N de 32 votos, ¿vale? El 81% ha contestado todas las anteriores, ¿vale? Un 13% simplificación posológica. Y poca gente ha creído que son las intervenciones educativas o los SPDs únicamente. Vale, la primera era fácil, era para ir calentando. Ciertamente todas estas intervenciones han demostrado mejorar la adherencia en este tipo de pacientes. Este trabajo, que lo comentaba Maite esta mañana, era, bueno, pues fue una revisión que publicamos hace un tiempo, que lo que hacíamos era identificar en todo este volumen de ensayos clínicos que hay disponibles, tratamos de identificar qué intervenciones eran eficaces y cuál era la tasa de eficacia, ¿no?
Empezamos a trabajar, buscar ensayos clínicos, vimos que había cientos de ensayos clínicos, entonces ya rizamos un poco el rizo, nos complicamos un poco la vida, la verdad. Hicimos un resumen, como se define, un resumen, una revisión de revisiones sistemáticas, ¿no? Ensayos clínicos que evaluaran intervenciones en pacientes pluripatológicos para mejorar la adherencia y las compararan con un grupo control que era práctica clínica habitual. Medían la adherencia y a ver en qué porcentaje de esos ensayos clínicos se demostraba un beneficio en términos de adherencia y cuáles eran las intervenciones más eficaces. Uy, me he ido. Vale. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Que las intervenciones en general tenían una eficacia modesta, muy modesta, ¿no? Aproximadamente solo un 53% de los ensayos clínicos demostraban beneficios estadísticamente significativos en términos de adherencia. Hablamos de adherencia, no resultados en salud, ¿no? Que sería posiblemente mucho más pobre. Además, si analizábamos las intervenciones en función de si eran intervenciones educativas, conductuales o combinadas, veíamos que no había diferencia. Entonces, parece que este razonamiento de clasificar las intervenciones de este modo tampoco tiene un impacto en beneficio superior de una respecto a otra. Joder. Sin embargo, sí vimos que algunos componentes de estas intervenciones parecían ser más eficaces, ¿vale? O sea, cuando se aplicaba una intervención, esta intervención generalmente contaba con varias subintervenciones. Pongamos, una intervención era realizar una entrevista, entregar un documento con el planning de medicación y trabajar con una APP. Bueno, pues íbamos viendo distintos componentes de estas intervenciones, vemos si la presencia de un componente en esa intervención hacía que la intervención tendiera a ser más eficaz, ¿no? Esto tiene muchos sesgos, ¿no? Pero era un poco por tratar de sacar algo, exprimir un poco la información. ¿Y qué vimos? Que había algunos componentes que parecía que eran más eficaces que otros, ¿no? Que cuando estaban en las intervenciones estas eran eficaces. ¿Cuáles eran? Básicamente intervenciones educativas, ¿vale? ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? Estrategias de simplificación posológica orientadas a reducir la complejidad de la farmacoterapia, el empleo de SPDs y intervenciones, independientemente de su naturaleza, que lo que pretendieran fuera potenciar la comunicación entre el paciente y el profesional sanitario. Vale, entonces un poco, llegados a este punto, yo la conclusión que extraje es que llevamos 30 años trabajando adherencia en pacientes crónicos y que de alguna manera nos estamos equivocando en algo, ¿no? Porque no puede ser normal que tengamos cientos de ensayos clínicos y estos resultados tan pobres, ¿no? Entonces esto va un poco, hay que hacer un poco de autocrítica y pensar si el modelo que estamos aplicando es el más adecuado, ¿no? No sé, a lo mejor hemos aplicado intervenciones muy sistemáticas. Pongamos, pues todos los pacientes con EPOC les voy a hacer una entrevista, les voy a entregar un planning con su medicación. Es que dependerá un poco de la situación del paciente, ¿no? Entonces es difícil que eso sea eficaz en todo tipo de paciente. Entonces debemos ir hacia modelos que valoren de forma integral al paciente y a su entorno, ¿no? Entonces nosotros pensamos que el modelo de prescripción centrada en la persona casaba perfectamente con todo esto, ¿vale? Que lo podíamos integrar perfectamente. Entonces lo que hicimos fue aquellas intervenciones que habíamos identificado que parecían que eran eficaces, las fuimos integrando en las distintas etapas del modelo, ¿vale? Para no hacer duplicidad, no hacer por un lado valor adecuación, por otro adherencia, sino que fuera todo en uno, ¿no? Entonces, ¿qué interpretamos? Pues que la valoración centrada en la persona, cuando valoramos a nivel cognitivo, social, funcional, paciente, es el momento en que hay que valorar su adherencia, más desde un punto de vista multidimensional. Cuando hacemos valoración centrada en el diagnóstico, lo que tenemos que hacer es aprovechar este momento para reducir la complejidad del tratamiento, como estrategias de desprescripción. Cuando hacemos una valoración centrada en el fármaco, podemos continuar reduciendo la complejidad, en este caso mediante estrategias de simplificación posológica. Además, es un momento muy bueno para identificar y sustituir, si es posible, medicamentos que tengan un balance beneficio-riesgo desfavorable o que para los que haya alternativas más seguras al paciente, ¿no? Por la incidencia de efectos adversos y su influencia en la persistencia. Y finalmente la propuesta de plan terapéutico nos viene como anillo al dedo. ¿Para qué? Para entrevistarnos con el paciente, con los cuidadores, realizar entrevistas educativas y trabajar, si es posible, si el paciente lo permite, su entorno, trabajar con TIC. Esa ha sido un poco nuestra propuesta y en base a esta he desarrollado el taller. Entonces, en cuanto a la valoración centrada en la persona, pues nuestra paciente a nivel funcional tenía un Barcel de 45/100. No sé si estáis todos muy familiarizados con esta escala. Básicamente, es muy empleada en el paciente crónico. Lo que nos mide un poco es las habilidades del paciente, la autonomía para vestirse, para comer, para salir a la calle. Puntúa de 0 a 100, mayor puntuación, mayor autonomía.
y nos da un poco la idea de cuál es su estado funcional. En el caso de nuestra paciente tiene un Bartel de 45 que implica una dependencia funcional severa. A nivel cognitivo utilizábamos, estos son escalas que se miden por defecto en práctica habitual, ¿vale? Que las tenemos registradas, las hace enfermería, no tenemos que estar nosotros midiéndolas. A nivel cognitivo, tenía un Pfeiffer de 3 errores, lo que indica un deterioro cognitivo leve. Y a nivel social, aquí hay escalas tipo la escala de Gijón, eso nosotros no se hace en nuestro hospital, pero bueno, algo importante es que el paciente tenía un cuidador, que era su hija. Lo del cuidador en adherencia es fundamental, porque distintos trabajos que hemos hecho, otros compañeros que hemos hecho análisis multivariantes de cómo predecir la adherencia en estos pacientes, al final siempre nos sale el mismo factor, que es la presencia de cuidador. Concretamente en este trabajo lo que veían es que si un paciente tenía una dependencia funcional severa, lo definían como un Bartel inferior a 30, y si no tenía cuidador, ese paciente no iba a ser adherente. Eso también nos vale un poco para que a la hora de implicarnos nosotros en hacer intervenciones, primero detectemos si está cubierta esta esfera, porque si no ya podemos nosotros implicarnos muchísimo que posiblemente no vamos a tener ningún éxito. En base a esto, el objetivo de esta paciente sería mantener la funcionalidad, ¿no? Ya no aspiramos a prolongar su supervivencia. Entonces, otra pregunta. Os lanzo. ¿Cuál de los siguientes cuestionarios creéis que sería el más adecuado para en este momento medir la adherencia en esta paciente? No digo, en pacientes pluripatológicos. Y añado, para un abordaje multidimensional. El test de Morisky-Green, el BMQ, la escala ARMS o la escala MARS. Vamos a ver cómo vamos. Vale, hay empate entre Morisky-Green y escala ARMS. Vale. Consideramos que la escala más adecuada para medir la adherencia de estos pacientes es el cuestionario ARMS, ¿vale? A mí me gustaría que si os tenéis que llevar 2 o 3 mensajes a casa, uno fuera este, ¿vale? Que hay una escala que puede ser especialmente interesante en estos pacientes. ¿Por qué? Bueno, ese es un trabajo que se publicó ya hace unos años por compañeros del Virgen del Rocío. Hicieron un panel de expertos y eran médicos, farmacéuticos, internistas, geriatras de farmacéuticos de distintos niveles asistenciales, enfermeros. Y entonces lo que hacían, hicieron una revisión sistemática y mediante una metodología Delphi le dijeron a los panelistas que votaran qué cuestionario que habían identificado en la bibliografía creían que era el más adecuado para este tipo de pacientes. Y los panelistas, mediante un sistema de votación que es anónimo, ellos no saben qué ha votado cada compañero, identificaron el cuestionario ARMS como el más adecuado en base a 3 criterios, que era la solidez de la evidencia que avalaba ese cuestionario, la utilidad en el paciente pluripatológico teniendo en cuenta sus características y la factibilidad de su aplicación. O sea, si realmente era un cuestionario que iba a ser útil y que se iba a poder hacer de rutina, ¿no? Porque, por ejemplo, algunos de estos pues son interesantes, pero tienen pegas. El cuestionario MARS tiene 30 preguntas. El cuestionario BMQ es como una especie de examen de selectividad. Entonces, realmente factibles su empleo, pues no lo son. Bueno. Añadir que este cuestionario fue validado en una corte de pacientes crónicos norteamericana que tenía un nivel de alfabetización bajo, ¿vale? Ya hace unos años por Kripalani. Nosotros lo hemos adaptado al español recientemente. El procedimiento no me voy a parar, es un poco engorroso, pero bueno, es lo que metodológicamente se considera adecuado y esperamos que esté disponible en formato artículo próximamente. Aquí pongo un poco cómo ha resultado. Entonces son 12 preguntas que están relacionadas con 2 escalas. 8 de ellas se relacionan con problemas relacionados con la administración de la medicación y 4 con problemas relacionados con la recogida y se responden mediante una escala tipo Likert. ¿Con qué frecuencia olvida tomar sus medicinas? Nunca, casi nunca, algunas veces, siempre, ¿vale? Entonces, ¿cuál es lo interesante? Lo interesante yo creo que hay otros cuestionarios como el de Morisky-Green, ¿no? Que nos dicen, paciente, ¿adherente o no adherente? Vale. Yo creo que esto tiene mucho sentido en patologías como, por ejemplo, VIH, ¿vale? Si el paciente no tiene un 90% de carga viral, perdón, un 90% de adherencia, andaremos con cargas virales posiblemente detectables y al final tendremos complicaciones asociadas a la inmunodepresión, ¿vale? Pero en un paciente crónico complejo con 17 medicamentos, ¿en base a qué decimos que es adherente o no? A lo mejor no se toma el calcio vitamina D y se toma el beta-bloqueante. Entonces, para mí, eso no es un gran problema. ¿Vale? Entonces yo creo que ese tipo de escalas se quedan un poco cortas y esto lo supera un poco el cuestionario ARMS. No dicotomiza, ¿vale? Entonces yo lo que veo es que cada pregunta se valorea de 1 a 4, el máximo sería 48, el mínimo 12. Yo como lo interpreto es que tiene que ser como un Bartel.
Un paciente con una puntuación de 40 tendrá una adherencia que será mayor o una problemática relacionada con la adherencia que será menor que un paciente que tenga un ARMS de 20. ¿Vale? Después ya podremos ir, igual que con esas escalas, a ver cuáles son los problemas individuales que se están relacionando con esa falta de adherencia, ¿vale? Pero lo valoraremos de forma más cualitativa. Bueno, estos son los resultados de un trabajo así de campo muy sencillo que hicimos. Lo que hicimos fue, el objetivo era solo conocer, no queríamos medir resultados en salud ni nada, solo queríamos conocer cuáles eran las causas de no adherencia en una corte de pacientes crónicos. Entonces, sí que hicimos un cribado con el Morisky Green y aquellos que indicaban que no eran adherentes a un Morisky Green ya les pasábamos el ARMS y veíamos que un 38% tenían problemas combinados. O sea, indicaban que tenían algún problema relacionado tanto con la adquisición, con la recogida de la medicación, como con la administración. Mientras que un 62% tenían problemas solo relacionados con la administración. Aquí los tenéis desglosados. La mediana de problemas de adherencia, de motivos diferentes de adherencia, era de 2, ¿vale? Entre 2 y 4. ¿Y cuáles eran los motivos más frecuentes que observábamos en esta corte? Pues los pacientes tenían olvidos, dejaban de tomar la medicación por decisión propia, a lo mejor porque dejaban de tomarla cuando se encontraban mal, cuando se encontraban bien, o directamente se les olvidaba recogerlo de la farmacia, ¿vale? Esto no lo hemos validado, pero bueno, nos orienta ya a la hora de individualizar intervenciones o cuáles reforzar. A mí se me ocurre que pacientes que tengan olvidos, pues ahí va a ser más interesante reducir la complejidad del tratamiento, trabajar con APPs, por ejemplo, o si el paciente deja de tomar la medicación cuando se encuentra bien, cuando se encuentra mal, a lo mejor es más trabajar en términos educativos, ¿no? Explicar al paciente para qué funciona el tratamiento, porque a lo mejor deja de tomarse el adiro cuando ve que le falta un poco, le está deshidratado, ¿sabes? O sea, que un poco que el paciente sepa para qué objetivo es el tratamiento. Bueno, en el caso de nuestra paciente que estábamos viendo, no me he liado para poner las puntuaciones, bueno, identificamos distintos motivos, concretamente 4, ¿vale? Relacionados tanto con las tomas de medicación, posiblemente con una complejidad elevada del tratamiento, como también con sus creencias respecto al tratamiento, ¿vale? Entonces, en la segunda etapa, una vez conocemos la adherencia de esta paciente, hacemos una valoración centrada en el diagnóstico, orientada a reducir la complejidad del tratamiento, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que propusimos y se realizó en esta paciente? Bueno, pues por un lado le cambiamos, la paciente hacía edemas, ¿no?, en miembros inferiores por amlodipino, 5 miligramos cada 12. Aprovechamos y lo cambiamos por manidipino 20 miligramos, una toma única diaria. Interrumpimos la ranolacina, es un fármaco con un valor terapéutico un poco controvertido y además, dado que era una paciente con un Barthel de 45 con una dependencia funcional severa, era difícil pensar que le estaba aportando algo este tratamiento a esta paciente. Propusimos, tenía un filtro glomerular muy reducido de 22, un urato de 6, propusimos pasar el alopurinol a días alternos y el perfil lipídico de la paciente era más propio de una hipocolesterolemia, pues propusimos reducir la dosis. Y finalmente también interrumpimos el antidiabético oral, ¿no? Tenía unas glicadas de 6,5, las glucemias postprandiales eran correctas y bueno, se interrumpió. Entonces, hago otra pregunta. ¿Cuál de las siguientes intervenciones que acabo de comentar creéis que reduce más la complejidad del tratamiento? ¿El cambio de antagonista del calcio, la interrupción de la ranolacina, el cambio de pauta de alopurinol o el cambio de dosis de atorvastatina? Vale, 79% interrupción de ranolacina, 18% amlodipino. Las otras, ahí ha habido un despistado, ¿no?, que ha puesto atorvastatina. Sí, muy intuitivo, la verdad que ciertamente la intervención que más reduce la complejidad es interrumpir la ranolacina. Aquí debería haber añadido, ¿no?, porque alguien podría ponerse un poco estricto y impugnar la pregunta, ¿en base a qué? ¿Cómo estamos midiendo la complejidad? Pues la estamos midiendo en base a este índice, que es el índice del MRCI, que lo que hace es que valora la complejidad del tratamiento en base a 3 criterios. La forma farmacéutica, la complejidad es mayor de una nebulización, por ejemplo, que de una forma oral. Tiene en cuenta la posología, la complejidad es mayor, pues si es cada 8 horas, que cada 12, que cada 24. La complejidad es mayor cuando son días alternos, el alopurinol, de hecho, habíamos aumentado la complejidad. Y también tiene en cuenta la presencia de instrucciones de administración, si los comprimidos hay que fraccionarlo, hay que tomarlo en ayunas, ¿vale? Por tanto, si volviéramos antes, aquí habríamos reducido de una pauta 2 veces al día a una única diaria, habríamos reducido un punto. Aquí
como habíamos interrumpido el tratamiento, habíamos reducido 2 puntos. Aquí habíamos aumentado 1 punto y aquí no habíamos cambiado la complejidad. ¿Y por qué hablar de complejidad? Bueno, pues este trabajo se publicó hace muy poco y lo que hacía era ver si la complejidad del valor del MRCI era predictor de mortalidad en pacientes ancianos. Y observaba, rozando la significación, eso sí, que mientras que la polifarmacia no demostraba un beneficio estadísticamente, una relación estadísticamente significativa como predictor de mortalidad, sí lo hacía el valor del MRCI, ¿vale? Por tanto, si reducimos la complejidad, sí que podemos interpretar que realmente estamos aportando algo a ese paciente, estamos mejorando su salud, ¿no? Y algo por lo que también es interesante es porque ahora ya lo tenemos traducido y adaptado al español, ¿no? Que lo hicieron unos compañeros, creo que del Hospital La Fe, el pasado año en el Congreso de la SEP, de hecho creo que se lo premiaron. Vale, ahora vamos a la valoración centrada en el fármaco. ¿Qué podemos hacer en esta paciente? Pues podemos seguir reduciendo la complejidad. En este caso ya simplemente, ya sin interrumpir tratamientos, cambiándolos, sino simplemente modificando la posología de los fármacos. Y aquí tiene interés que pues, empleo, por ejemplo, de formas retar, y lo que hicimos con la doxazosina, o empleo de moléculas de acción prolongada, que es el caso del tiotropio. El paciente tiene una clínica respiratoria estable y era candidata a paso a Spiriva. Sin embargo, en esta fase, la evaluación central en el fármaco, podemos hacer más cosas, ¿vale? No solo reducir la complejidad. Podemos identificar medicamentos que tienen un balance beneficio-riesgo desfavorable o para los que existen alternativas más seguras, ¿no? Por lo dicho, si el paciente percibe efectos adversos por el tratamiento, posiblemente acabe de ser adherente. Por lo tanto, si optimizamos la seguridad del tratamiento, mejoraremos la adherencia. Entonces, pregunta, ¿cuál de los siguientes es un medicamento de alto riesgo en pacientes crónicos? Vamos muy bien. 64% repaglinida, cierto. Hasta ahora, los listados que teníamos de medicamentos crónicos, ¿no? Del ISMP, estaban orientados sobre todo a pacientes agudos, ¿no? A unidades de UCI, hablamos de cloruro potásico intravenoso, insulinas, medicamentos de hecho margen terapéutico, ¿no? Entonces, nos faltaba un listado que se adaptara al paciente crónico, ¿vale? En tratamientos de larga duración. Entonces, esta idea es la que tuvieron compañeros de Salamanca, de Sevilla, que fue elaborar un panel, también multidisciplinar, que lo denominaron el proyecto MARC. Y lo que hicieron fue aportar bibliografía de estudios que identificaban problemas de seguridad relacionados con medicamentos en cortes de pacientes crónicos, para que ellos como expertos identificaran cuáles creían que eran los medicamentos que más problemas de seguridad iban a tener, teniendo en cuenta la casuística del paciente geriátrico. Entonces, identificaron estos, tanto medicamentos específicos como grupos terapéuticos. Hay algunos que son más intuitivos, pongamos la dioxina, antiepilépticos de estrecho margen, ¿no? Pero hay otros que a lo mejor no habíamos pensado tanto en ellos. Pongamos, por ejemplo, los diuréticos ahorradores de potasio, ¿no? En estos pacientes es muy común por la prevalencia de insuficiencia cardíaca. Entonces, una hiperpotasemia puede acabar desembocando en una arritmia, ¿no? Entonces, medicamento a tener en cuenta. Se me ocurre también los diuréticos del ASA, riesgo de deshidratación, caída de la tensión arterial, caídas, fracturas. Y por otro lado se me ocurren los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Por el riesgo que tienen de reagudizar enfermedades crónicas, ya sea una insuficiencia cardíaca o una enfermedad renal crónica. Pero yo creo que esto no es lo único que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una valoración centrada en el fármaco en términos de seguridad. Hay otro aspecto que debemos tener en cuenta, que es la carga anticolinérgica. Así os digo, ¿cuál de los siguientes medicamentos creéis que tiene una mayor carga anticolinérgica? ¿La furosemida, el ipratropio, la hidroxicina o la ranitidina? Ya que os he pillado. La mayor carga anticolinérgica la tiene la hidroxicina. Bueno, para los que no conozcáis de qué va esto de la hidroxicina, bueno, lo de la carga anticolinérgica, pues igual, el desarrollo fue totalmente teórico, pues a una cabeza pensante dijo, pues aquellos medicamentos que tienen un perfil anticolinérgico, ya sea porque sean anticolinérgicos per se o como un mecanismo adicional, ¿no? Por los efectos adversos relacionados con el bloqueo colinérgico, pues podrían incrementar el riesgo de caídas, el riesgo de deterioro cognitivo. Entonces empezaron a diseñar distintas escalas según la evidencia científica y según el criterio de los expertos. Entonces diseñaron escalas hasta 10 escalas, ¿no? Que es lo que pone en relieve este trabajo, que es una revisión sistemática de escalas riesgo anticolinérgico, perdón.
Entonces, en este trabajo observan que de 10 escalas hay 3 que sí que se han relacionado o que han relacionado la carga anticolinérgica con la presencia de deterioro cognitivo, ¿vale? Y 2 de ellas también se han relacionado con deterioro funcional. No se ha observado una relación clara con la mortalidad. Por tanto, parece razonable que cuando trabajemos con estos pacientes y de acuerdo a este modelo tengamos en cuenta también el concepto de carga anticolinérgica. Y bueno, pues como puede ser un poco laborioso ponerte a trabajar con cada una de las 10 escalas para ver qué puntuación tiene cada medicamento, pues esta gente nos hizo un gran favor, estos compañeros de Sevilla, y diseñaron una página web, ¿vale? Es la que tenéis aquí. Aquí lo he puesto un poco más ampliado. ¿Qué es lo que hicieron? Pues esta página web lo que nos permite es poner el tratamiento del paciente. Yo aquí he puesto los 4 fármacos que os preguntaba. Entonces lo que nos hace automáticamente es, según cada una de las escalas, identificar cuál sería el riesgo o la carga anticolinérgica que produciría cada uno de los fármacos. También nos da la suma, de modo que en este lado podéis ver, según cada escala, cuál sería el riesgo del paciente. Y ya para terminar, la última etapa del modelo sería la propuesta de plan terapéutico. Entonces, se nos ocurrió que realmente esto es ideal. Como he dicho, es el momento de realizar entrevistas educativas en las que entreguemos información al paciente, a sus cuidadores, oral, escrita, y si es posible y su situación lo permite, trabajar también con TIC. Entonces esto ya se ha comentado todo, entonces ya muy deprisa. En cuanto a la importancia de la entrevista educativa, pues tenemos este trabajo que hace poco se publicaba, identificaba que hasta 3/4 partes de los pacientes no tienen un conocimiento completo de la posología de su farmacoterapia, ¿no? Lo que refuerza la idea de que es importante este papel educador del farmacéutico. Otro aspecto importante que debemos tener en cuenta en este tipo de etapa del modelo sería trabajar con planes personalizados de medicación. En el caso de Cataluña, la receta electrónica nos permite imprimir unos modelos que son muy mejorables, ¿vale? Puede ser útil, pero seguro que hay cosas mucho mejores, ¿no? También hay una página web, un portal web de acceso gratuito, que es el CEDIMCAT, que también es un poco laborioso porque tienes que introducir el tratamiento, pero te puede valer en pacientes concretos. Está claro que esto, para sistematizarlo, necesitamos herramientas que nos permiten generarlos directamente a través del tratamiento. Si no, esto es muy complicado. Y otro tipo de intervención que podemos hacer en este tipo de pacientes, en cuanto a la propuesta de plan terapéutico, es trabajar con las TIC. ¿Vale? Yo he comentado este trabajo que comentaba esta mañana Maite, que es la validación del Medplan. Hay multitud de herramientas. Yo aquí no me voy a meter en decir, porque además no las conozco, cuál es mejor, cuál es peor. A mí de esta herramienta, ¿no?, que han desarrollado los compañeros del Clinic, destacaría una cosa, y es que no solo sirve como recordatorio de toma de dosis, sino lo que yo creo que es más importante y que la revisión sistemática original veíamos que era muy importante en estos pacientes, es que permite potenciar la comunicación entre el profesional sanitario y el paciente y su entorno, ¿vale? Nos podemos enviar mensajes, ver dónde está habiendo problemas, identificarlos y tratar de resolverlos. Entonces ya termino. Entonces, quiero lanzar 2 mensajes. Bueno, un tercero también, no está escrito. Ciertamente disponemos de múltiples intervenciones para mejorar la adherencia en pacientes crónicos, pero se ha visto que en general son de naturaleza compleja y su eficacia es modesta. Por tanto, quiero poner en relieve que lo que hay que hacer necesitamos abordajes innovadores, centrados en la persona, para mejorar esta adherencia. Entonces, nosotros, desde el Hospital de Vic, pues creemos que el modelo de prescripción centrada en la persona es un ejemplo de modelo que puede ser útil para mejorar la adherencia en estos pacientes. Y por otro lado, yo haría otra reflexión, y es que yo creo que no necesitamos expertos en adherencia. Bueno, está bien que haya gente que tenga una buena formación como consultores, pero en el día a día, para la mayor parte de los farmacéuticos, no necesitamos que haya gente que sea muy experta en adherencia, sino lo que este modelo pone en relieve, que lo que necesitamos es un mayor grado de expertise en el paciente en concreto, ya sea en el paciente oncológico, en el paciente VIH, en el paciente crónico. Y si realmente tenemos ese mayor nivel de conocimiento en ese paciente y lo abordamos de forma individualizada, es más fácil que mejoremos la adherencia que solo teniendo nociones de adherencia aplicadas a cualquier tipo de población. Bueno, y con eso ya, sí, muchas gracias. Hola, pues muchas gracias. Yo les invitaría a los ponentes a que se pongan ahí en la mesa, ¿no? Por si hay alguna pregunta. Así. Si hay una pregunta. Aquí está el micro por ahí.
Hola, buenas tardes. Joder. Buenas tardes. Tenía en realidad dos preguntas para Javier, para la última parte. Te quería preguntar, los olvidos que comentabas, a ver, ¿esa paciente concretamente era el cuidador quien se encargaba de la medicación de ese paciente y por lo tanto los olvidos era de la cuidadora principal? ¿O es que la paciente tenía autonomía suficiente y se tomaba ella misma la medicación? Esa era mi primera pregunta. En este caso, está encendido, sí. En este caso concreto, había una cuidadora que era la hija. La situación era que eran vecinas, ¿no? Entonces la hija un poco estaba pendiente de la paciente, de que no tuviera problemas logísticos para la recogida de medicación, por poner un ejemplo, pero era la propia paciente la que autogestionaba su medicación. O sea, los olvidos no eran del cuidador, sino que eran de la paciente. De acuerdo, y entonces, esos TICs, entonces entiendo lo que comentabas como herramientas, estaban también entonces orientados a esa paciente. ¿Y cuál es vuestra experiencia entonces en el uso de este tipo de tecnologías en pacientes crónicos ancianos? Porque a mí es una de las partes que más me preocupa con el uso Sí. de TICs, sobre todo si hay cambios de medicación luego a posteriori en atención primaria, etcétera. Vale, yo te voy a responder de forma más amplia. Te voy a decir un poco en qué fase se encuentra implantado el modelo, ¿vale? Y así lo verás fácilmente. La aplicación de este modelo, lo que es la evaluación centrada en el fármaco, en el diagnóstico, es algo que nosotros llevamos haciendo ya varios años. Por tanto, esto no supuso un trabajo adicional, sino que al contrario, lo que fue darle un mayor razonamiento teórico a lo que estábamos haciendo como una herramienta para mejorar la adherencia y poner más énfasis. En cuanto a la valoración de la adherencia, eso lo que supone, es lo que ahora estamos implantando, por decirlo de alguna forma, de forma sistemática, es que el personal de enfermería incluya en su rutina, igual que hace la valoración con el índice de Bartel, con el Pfeiffer, que haga también el ARMS, ¿vale? De esa forma no nos suponga una mayor carga de trabajo. El reto es lo que ahora nos estamos planteando de forma sistemática, que es esta fase de la propuesta de plan terapéutico. Hasta ahora, la propuesta de plan terapéutico la hace enfermería, ¿vale? Entonces, ahora que queremos darle esta utilidad al modelo, es cuando nos planteamos cómo hacer esta propuesta. Aquí es donde un poco tenemos que ver cómo somos capaces de integrar el papel del farmacéutico en este tipo de en nuestra actividad diaria, en este tipo de intervenciones sin que nos consuma demasiado tiempo, y el papel de las apps. Con esto, ¿qué quiere decir? En esta paciente concretamente no se utilizó la aplicación. Yo la he incluido porque creo que es el momento del modelo en el que puede ser útil, pero como he puesto todo el rato entre comillas, depende de las circunstancias del paciente. Como ha dicho Maite, ya en su validación este tipo de aplicaciones tienen bastante complejidad, ¿no? A la hora en este tipo de pacientes. Entonces esa parte nos queda un poco pendiente de cómo la podemos aplicar. ¿Qué tipo de criterios creemos que deberían ser los adecuados? Debe tener un cuidador, pero es el cuidador que debe llevar la APP, es el propio paciente. Yo creo que eso es un poco lo que nos queda por trabajar. Pero ahora mismo, de rutina, esa última fase, concretamente el empleo de las APPs, no lo estamos haciendo. Tú defiendes la utilización del ARMS en el paciente crónico complejo. A ver dónde le pongo la R. Crónico complejo. Y dices que mejor que lo aplique la enfermería, pero porque ellos están más al pie con el paciente. ¿Vosotros Claro, no aplicáis este cuestionario? Claro, no es que la enfermería tenga una cualidad que haga que lo vaya a aplicar mejor que el farmacéutico. Ha sido una cuestión de circuitos. Hemos dicho, ¿hasta dónde podemos llegar nosotros? En este centro que comentaba yo, de atención intermedia, donde yo trabajo, son unas 100 camas. Entonces es inviable que yo a cada ingreso me vaya a la habitación, le pase el ARMS y con todo esto, además, yo cuando lo he hecho ya a nivel ya más de proyectos de investigación, al final empiezan a surgir todo tipo de casuísticas, de preguntas, y al final son entrevistas que estás media hora con el paciente. Entonces, por cuestión de que el circuito funcione, he dicho que nosotros creemos que es enfermería la que en nuestro centro, por nuestra forma de trabajo, lo debería de hacer. ¿Y
como es una escala de 4, bueno, graduada en 4 niveles, digamos, ¿y cómo hacéis el corte? Claro, es que no hacemos corte. Porque decías 2 problemas o 3 problemas. Cuando hay problemas de adherencia, ¿cuándo crees que hay un problema? ¿Cuando contesta casi siempre y siempre? ¿Y cuando contesta Claro, es que nunca y casi nunca? ya Eso estamos no me ha quedado muy claro. dicotomizando. Es que realmente, O cuando, porque ya casi nunca es un problema. claro, claro, es como, pero eso es lo mismo que yo creo, no, si nos vamos al Barcel, ¿vale? El Barcel dice, puede caminar, pero camina unos metros con bastón, puede asearse, pero puede comer él solo, pero según qué cosas necesita ayuda. ¿Dónde está ya el problema de la funcionalidad? ¿Pondríamos un corte? O sea, ese paciente si tiene 55 ya diríamos que entonces necesita una intervención y con 50 no. Entonces yo creo que mientras no tengamos un estudio que analice esta causa y vea que realmente eso tiene un impacto en la salud, no podemos decir nosotros como expertos, pues cuando tenga casi siempre habrá que hacer la intervención. Entonces yo creo que por eso de momento, con el conocimiento que tenemos, siendo prudentes y aplicando el mismo razonamiento que se ha hecho en otras escalas, yo me quedo con valorarlo de forma así. Sí, tener todos los datos, ¿no? Exactamente. Y luego tú lo interpretas. Vale, exactamente. De acuerdo, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, lo primero decir que me han encantado las 3 presentaciones, felicitaros a los 3 ponentes porque personalmente me había hecho pasar una tarde fantástica. La pregunta que tengo es para Herminia. Hace como 5 años aproximadamente hicimos un estudio en Andalucía, no sobre pacientes, sino sobre profesionales sanitarios, médicos, enfermeros y farmacéuticos, para valorar quién hacía mejor y con más intensidad el refuerzo de la adherencia al paciente VIH. Sorprendentemente nos llevamos la sorpresa de que farmacia era quien peor, entre comillas, lo hacía o con menos intensidad lo hacía, precisamente porque, como todos sabemos, la inmensa mayoría de consultas de atención farmacéutica eran pues polivalentes, ¿no? No había consultas específicas o monográficas, mientras que las consultas de enfermería y las consultas médicas de VIH pues sí lo son, ¿no? Las 2 grandes respuestas que tuvimos sobre aquello, en aquel estudio, era que nos faltaba tiempo y nos faltaba formación para hacer ese refuerzo de la adherencia al paciente VIH. Mi pregunta es, ¿piensas que esa percepción, esos resultados que tuvimos en Andalucía 5 años después han cambiado? Y segunda pregunta, ¿en qué medida podríamos solventar este problema si es que piensas que todavía está ocurriendo lo de la falta de tiempo y la falta de formación? Bueno, primero sí que creo que ha cambiado, pero no tanto como sería deseable. La semana pasada estuve en una reunión que era de hepatitis C y volvieron a tomar el tema de adherencia y el papel de enfermería. Muchas veces lo asocian más con enfermería que con nosotros. Y tenemos que intentar, porque yo sin embargo creo que el papel, nosotros tenemos la oportunidad de ver al paciente cada mes, cada 2 meses, los estratificamos, priorizamos y podemos tener un papel muy importante que sin embargo no hemos sido capaces de que lo vean así el resto del personal que atiende al paciente. En mi hospital, por lo menos, tenemos mucho contacto y creo que, si he dicho que era multifactorial y multidisciplinar, es porque sí que lo creo. Es todo el equipo el que tiene que estar al tanto de la adherencia. En mi hospital, la enfermera de infecciosas se ocupa más de estas faltas de la persistencia, más que de la adherencia al tratamiento. Lo que es nosotros les ayudamos a detectar a aquellos pacientes que no acuden a las consultas, porque adherencia no solo es al tratamiento, también hay que medir la inasistencia a las consultas. Entonces, es en ese tema donde más se ocupa nosotros validamos la prescripción, a ver si me sé explicar, hasta la fecha de la próxima receta, de la próxima cita con el médico, perdón. Y entonces, si vemos que el paciente tiene ya próxima la cita o viene más tarde de esa cita sin receta, entonces avisamos a consultas y es cuando la enfermería se pone en contacto
y ella es la que sí que la sin asistencia, esa consulta se ocupa de ello. Pero del resto yo creo que tenemos mejor papel farmacia y también en mi hospital, por ejemplo, microbiología, que también estamos muy unidos en el papel de microbiología. Cuando se encuentra un paciente con carga viral detectable, lo primero que hace, antes de pedir estudios de resistencias ni nada, es llamarnos y preguntarnos el grado de adherencia que tiene ese paciente. Bueno, por si alguien quiere, justo ahora salen algunos autobuses, 6 y 10. Ah. Justo nos acaba de llegar y es justo, son las 6 y 10. Bueno, Luego resumo. la siguiente, las 7. Lo que me preguntaba Ramón, creo que ha cambiado, pero no todo lo que hubiéramos querido y que es multifactorial, que recordemos que no es solo nuestra adherencia, sino que es de todo el equipo. Estoy con ella, ¿eh? La adherencia es del paciente y al final todos los que trabajamos alrededor tenemos a veces que aplicarnos un cuestionario. Si nadie lo aplica, si es que alguien lo ha aplicado, poder disponer de ese dato para trabajar sobre él. Y es verdad, es que nosotros también somos en número mucho menores, entonces sí es verdad que tenemos menos visibilidad. Bueno, yo era para Javier, creo que es rápida. Mi pregunta es el cuestionario ARMS. Cuando hablas de paciente crónico complejo, supongo que está validado solo para paciente geriátrico o se podría aplicar también en un paciente pediátrico. En un paciente pediátrico. Sí, que también los tenemos crónicos y complejos. Claro, esto surge mucho. Yo el otro día, cuando presentaba esta sesión en el servicio, había una compañera que lleva trauma. Decía, ¿y esto valdría para los pacientes de trauma? Porque son crónicos y son complejos. Y claro, yo creo que eso ya es tiras un poco a la piscina. O sea, si tratamos de ser un poco sistemáticos, es verdad que, bueno, pues aunque siempre las poblaciones no son exactamente las mismas, pero donde la población en la que se validó sí que tenía mucha similitud con lo que entendemos nosotros como un paciente pluripatológico. Esto surge todo según el criterio de pluripatología de Andalucía, que es un poco cuando empecé a hacer esto es donde estaba trabajando. Y realmente, por ejemplo, esta traducción que hemos hecho, pues se ha hecho teniendo en cuenta esos criterios. Entonces, estaríamos ya haciendo un uso fuera de indicación del cuestionario. Podría ser útil, pero claro, si somos un poco estrictos, deberían ser pacientes con ese tipo de características. Porque es donde se ha visto, se ha correlacionado con parámetros analíticos, parámetros clínicos y con otros cuestionarios. Entonces ahí es al menos donde tú puedes tener medio seguridad de que cuando dice el cuestionario ARMS que eres poco adherente, realmente esto está teniendo un impacto en salud. Nuria nos ha comentado alguno de pediatría, en adolescentes. Son básicamente para terapia inhalada, ¿no? Pero así para paciente crónico pediátrico no he encontrado. Tampoco he hecho una búsqueda específica de pediatría, ¿eh? O sea que Hola, yo para Herminia. ¿El paciente de VIH que medís la adherencia cada 6 meses? No, a ver, lo he puesto para representar. Ah, vale. ¿Y medimos la adherencia. qué método utilizáis? El registro de la medicación. Vale. Y el programa nos facilita el remanente. No es que lo calcule muy bien, pero también el registro de dispensación, pero y lo valoramos cuando viene cada vez que viene a buscar la medicación, por si hubiera. Lo que pasa que para resumirlo y que quedara. Además es que la adherencia creo que depende. Yo tengo pacientes a los que les doy 1 mes, pacientes que les doy 2 meses, pacientes que les doy 3 meses. Dependiendo del perfil, ¿no? Dependiendo de lo que dispensas, también tienes que coger un periodo distinto para mirar la adherencia. ¿Me sigues, no? Que el paciente que le doy 3 meses no lo voy a mirar cada 3 meses, que me va a salir al 100%, ¿no? Entonces hay que tener, es variable. Sí, no lo hago cada vez que vienen a buscar la dispensación y en ese caso era pues para acortar. ¿Y lo hacéis en todos? ¿O? A ver, lo hacemos, no damos el dato al médico. Los médicos más nos preguntan cuando tienen. Lo que sí que miramos el histórico de la dispensación cada vez que viene a buscar medicación un paciente. No, a lo mejor no es el farmacéutico, pero sí que tenemos personal que está bien, que sabe medirlo, que se conoce las pautas y que puede hacerlo, que puede ayudarnos. Nosotros, si te sirve, hacemos el listado de pacientes que están citados en la consulta médica y les hacemos un informe de adherencia en la historia clínica informatizada al médico.
Entonces sí, y esto depende de la frecuencia en la que vienen. Normalmente ahora es más 6 meses o incluso un año a algún paciente, pero sí que les damos. Y bueno, y esto ya llevamos haciendo 14 años y fue clave, ¿eh? Cuando empezamos a dar el dato justo en el momento que ellos lo necesitaban, que es cuando tenían al paciente delante y cuando iban a tomar una decisión clínica. Yo creo que eso fue un acierto y ellos siempre lo han valorado así. Por si es que tú te lo estás planteando, nosotros fue exitoso. Hola, yo quería puntualizar una cosa, Javier, que el trabajo que has comentado de la traducción del MRCI se realizó en el Hospital Infanta Leonor, que lo llevó a cabo en Madrid, que lo llevó a cabo Javier de la Sáenz. Fuente, ¿no? Sí. Es que creí que era de la fe, perdón. No, simplemente que yo trabajo ahí, era para puntualizarlo y, vale. y dejarlo. Y luego mi pregunta es para Beatriz, porque bueno, yo no tengo mucha experiencia todavía en el trabajo como de atención farmacéutica al paciente oncológico y te quería preguntar si registráis o si también comprobáis los registros de dispensación también del programa de farmacia y si en tu experiencia te has encontrado que hay falta de adherencia en los pacientes o suelen ser adherentes o un poco que contadas tu experiencia. Ya que has contado que el gol estándar no es precisamente ningún método indirecto, que es los dispositivos electrónicos. Sí. Nosotros intentamos hacer contaje o intentamos que el paciente siempre venga con la medicación contada y nos lo transmita. Depende de lo que dudemos del paciente, le hacemos traer los comprimidos o no. Yo me he encontrado cosas sorprendentes en la entrevista y en la confianza que estableces con un paciente y era lo que intentaba transmitir antes, ¿no? Por ejemplo, en un tema curiosísimo, pues un paciente que todos los días le preguntaba si estaba tomando algo y hasta un día que le dije que estaba preparando una charla sobre terapias alternativas, no me dijo que, y le dije, es que hay gente que cuando le preguntas no te dice que está tomando vitaminas y me dice, yo tomo 6 gramos de vitamina C al día desde que me diagnosticaron, ¿no? Y todos los días le preguntaba, pero no digo la palabra en concreto, ¿sabes? Y es un poco a lo que me refiero, que cuando estableces una relación con los pacientes, en muchas ocasiones pierdes un poco el control objetivo de otra forma, ¿no? Ganas infinitas cosas, nada sustituible, ni un mem, ni nada, ¿eh? con la entrevista. Respecto a la adherencia, pues te encuentras cosas, pues por ejemplo, una paciente que le daba capecitabina a los cerdos, que nos enteramos pues por un detalle de un vecino y unas historias tremebundas, ¿no? Y es que no te lo puedes creer, ¿no? Con los tratamientos crónicos, sobre todo en el MC, es donde más variación de adherencia nos hemos encontrado. La capecitabina la damos contada para 14 días, el sunitinib con todos sus esquemas 2.1, 4.2, todo lo damos contado. Intentamos adaptar la dispensación a la consulta con el oncólogo. Está enfrente, en la puerta de enfrente, entonces hay ciertas cosas que tampoco tienen mucho margen. El otro día, una paciente de GIS, no del MC, que falleció, su vecina nos trajo una bolsa con 8 cajas de imatinib. Y yo, o sea, casi me muero del shock, porque además puedes creerme que todos los registros y todos los contajes de visita a visita, la señora no lo tomaba, pero, o sea, todos los controles daban como que lo tomaba, ¿no? Y bueno, esta persona tenía un problema psiquiátrico, vivía sola, una serie de cosas que luego con el tiempo dices, la técnica me decía, ¿no te acuerdas que te dije que esta mujer la veía un poco rara? Y yo, sí, pero claro, ¿cómo sabes que está guardándose la medicación en casa y no tomándola? Entonces, por lo demás es normal, pero te he contado los... Sin animaros a apuntaros a... Os entráis en la página. Porque estáis aquí a las 6:30 de la tarde todavía en pie, cuando probablemente esté la gente ya preparándose para el acto inaugural. Así que muchísimas gracias por vuestra atención, pues vuestra participación. Espero que os haya servido mucho todo lo que hemos
podido intercambiar de experiencias con Jaime. Vale, gracias.